Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45 en este día de jueves, ya 19 de mayo del 2022. Vamos a hablar esta noche acerca del tema de la soberanía y pues bueno, a propósito de que se ha presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, esto por el tema de que se respete la Convención de Viena. En los últimos días hemos escuchado algunas opiniones de sobre todo gobiernos y de secretarios de Relaciones Exteriores, en concreto el Departamento de Estado de Estados Unidos, y también la Cancillería de la Unión Europea ha expresado opiniones acerca del reciente nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público. De eso vamos a hablar esta noche. Antes, como todos los jueves, también saludamos a Cristian Castillo, que está acá en el set con nosotros. ¿Qué tal, Cristian? Don Mario, buenas noches. Pues ya con la gasolina rumbo a los 50 quetzales. Increíble, en menos de una semana, ¿no? Ciertamente, pareciera que mientras la guerra continúe, el alza de los precios de los combustibles y los derivados del petróleo seguirán aumentando y ahorcando a la microeconomía nacional, y creo que a nivel global es la misma tendencia. Así que a cuidar cada centavo que entra a la bolsa, ¿no? A no malgastar, sobre todo en algunos gastos superfluos. Por supuesto. Bueno, ya le hemos presentado el tema de esta noche y le vamos a presentar a los invitados con quienes vamos a conversar sobre ello. El abogado constitucionalista Eric Castillo, quien ha interpuesto este amparo, y también con el doctor Denis Cuesi, abogado, y vamos a platicar también con él vía Zoom para pues analizar este tema que le hemos presentado. Muy buenas noches a ambos, bienvenidos. Buenas noches. Y licenciado Castillo, bienvenido nuevamente al set. Iniciamos con usted. Entendíamos que este amparo es un amparo preventivo. No se han consumado acciones específicas. En el amparo usted hace referencia a un proceso que ya concluyó, pero ¿cuál es la naturaleza, el acto reclamado, las autoridades que están siendo increpadas? ¿Podría, por favor, ponernos en contexto? Muchas gracias. Buenas noches a toda la teleaudiencia y a los distinguidos profesionales acá de la comunicación. En efecto, la acción de amparo preventiva presentada contra el señor presidente de la República y el señor ministro de Relaciones Exteriores es precisamente eso, que se evite mediante disposiciones administrativas que están contenidas en los tratados internacionales, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares Diplomáticas y la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. O sea, es el marco internacional y la Constitución Política de la República de Guatemala. Acá se establece claramente las prohibiciones que tienen todos los jefes de misiones diplomáticas, entiéndase, embajadores de cualquier estado, no individualizando a nadie, sino eso va dirigido para la comunidad internacional. Guatemala merece respeto, sus instituciones merecen respeto. De esa cuenta, eso es lo que pretende esta acción constitucional, que como ciudadanos defendamos la institucionalidad, el marco de la República, y que efectivamente como ciudadanos y abogados hemos visualizado con mucha preocupación que a nuestro juicio han habido injerencias precisamente en los procesos de selección de funcionarios públicos. Y esto sí es preocupante, porque si como guatemaltecos permitimos la injerencia de gobiernos extranjeros, estamos prácticamente trasladándoles el poder a ellos. Guatemala en ningún momento en el ámbito internacional ha tenido injerencia en las políticas o asuntos internos de otros estados. Por eso, con base en el principio internacional de reciprocidad, como guatemaltecos exigimos eso, que la Corte de Constitucionalidad ahora se pronuncie. Solicitamos un amparo provisional para que le ordene al señor presidente de la República y ministro de Relaciones Exteriores que de advertir actos que impliquen eso, injerencia en los asuntos internos de Guatemala, se asuman y se apliquen los tratados internacionales. Para eso están. Quiero comentarles que en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados establece que dentro de toda la normativa internacional los estados deben de respetar los siguientes principios: libre determinación de los pueblos, la soberanía, la no inmiscusión, dice, en los asuntos internos de cada estado. O sea, eso no deriva de la voluntad de un ciudadano, esa es una obligación que con base en el principio internacional pacta sunt servanda se han obligado a todos los estados. ¿Y cómo vamos a obligar a que se cumpla? Pues activando estos mecanismos constitucionales como la garantía del amparo, la acción de amparo, para que sea la Corte de Constitucionalidad en defensa del orden constitucional la que asuma una posición de interpretación constitucional y de respeto al control de convencionalidad.
Ahora bien, doctor Cuesi está ya con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Mario Rosales, Cristian Castillo y todos los televidentes. ¿Qué tal? Cuénteme. Buenas noches. Bueno, la pregunta sería, ¿hay necesidad de un amparo para esto? Porque, digamos, ya está, digamos, Guatemala designataria de la Convención de Viena. ¿Hay necesidad de que la Corte le diga a la Cancillería y al gobierno de Guatemala cómo proceder? Porque ya sabemos qué es lo que procede cuando un gobierno considera que un embajador se entromete en asuntos internos. Se le invita amablemente a abandonar el país. ¿Hay necesidad de que la Corte intervenga? Sí, gracias. Muy buenas noches. De hecho, jurídicamente no habría necesidad de hacer este recordatorio a todos los entes que soberanamente hemos designado para que sean quienes dirijan este país. Sabemos que la soberanía radica en el pueblo y nosotros somos los que escogemos y delegamos a aquellos funcionarios que van a ejercerla. Para este caso no es necesario venir y estar jurídicamente recordando qué es lo que debe realizar cada funcionario público, pero de hecho yo creo que se hace sumamente necesario no solamente recordarle a nuestros funcionarios y empleados públicos qué es lo que deben realizar y qué es lo que no deben realizar, pero más allá de ello, creo que se hace un menester recordarle a todos aquellos diplomáticos, todos aquellos personajes que actúan en representación de otros países en Guatemala, cuáles son sus funciones. Y creo que es parte del ministro de Relaciones Exteriores recordarle a todos aquellos delegados de otros países en Guatemala hasta dónde atañen sus derechos. La Convención de Viena es clara y establece cuáles son aquellos derechos que tienen los jefes de misiones diplomáticas y jefes de oficinas consulares, y les dice hasta dónde ellos pueden actuar. Y les dice que dentro de sus funciones está fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Hasta allí, y nosotros debiésemos venir y parar de contar, pero sí es necesario recordarle a todos aquellos agentes diplomáticos, aquellos cónsules, aquellos delegados de otros países en Guatemala, que sus derechos se ven limitados hasta donde los convenios internacionales, esos pactos que han sido creados y ratificados internacionalmente, se les permite. Y más allá de ello, recordarles esa prohibición a los jefes de misiones diplomáticos que deben dejar de inmiscuirse en los asuntos internos del Estado de Guatemala, tomando en consideración que Guatemala es un ente soberano, que tiene un territorio que rige para los habitantes del mismo y que ha designado su soberanía o su poder para el ejercicio de determinados funcionarios públicos, como es el presidente del organismo ejecutivo, el presidente del organismo legislativo y el presidente del organismo judicial, Licenciado quienes Castillo. son los que nos representan básicamente. Licenciado Castillo, ya el doctor Cuesi ha planteado un elemento de si es necesario o no recordarle al presidente la función constitucional de dirigir las relaciones internacionales. La pregunta que siempre planteamos en esta mesa es ¿por qué ahora? ¿Por qué el momento? En la presentación de su amparo refiere el licenciado que ya el proceso, por ejemplo, de designación por parte del presidente del Ministerio Público ya terminó, ya pasó. Y hace referencia a lo que vendría en la elección de jueces de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, o bien el Instituto de Ciencias Forenses, el INACIF. No obstante, en esos dos, el elector no es el Ejecutivo, sino sería, en el caso de los jueces, el organismo legislativo, y bueno, en el INACIF, el Consejo. ¿Por qué presentar un amparo preventivo de esta naturaleza en este momento? ¿Ante qué circunstancias y situaciones considera usted que hay amenaza
y si es un actor legitimado para tal solicitud. Bueno, primero recordemos que durante décadas pasadas no se ha accionado de esta manera y hemos consentido muchos errores y finalmente como ciudadanos reclamamos cuando ya han precluido las fases para poder hacerlo. En este caso, creo que es importante que se empiecen a asentar los precedentes en la jurisdicción constitucional. Y la ley lo contempla, el amparo preventivo, por eso la ley dice en su artículo 10, en su normativa, que es procede contra las amenazas y contra las violaciones. Por ejemplo, en la actualidad cuando hay manifestaciones, hay una amenaza al riesgo a la vida de las personas y se presentan amparos preventivos contra el señor presidente, el director general de la Policía Nacional Civil, y se activan esos mecanismos. Como bien lo decía el doctor Cuesi, iura no id curia. Todos conocemos el derecho, debemos de conocerlo. No necesitamos que se nos recuerde, pero ante la situación actual y la coyuntura que ustedes señalan, sí es importante para que se garantice el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho guatemalteco, para que funcionen las instituciones, se respeten las facultades que la Constitución y leyes de comisiones de postulación le otorgan al ente nominador y a los electores. Es importante presentar ese tipo de acciones para que haya un marco de acción que le dé soporte y confianza no solamente a quienes intervienen, sino a la ciudadanía, que no va a haber injerencia. Es más, creo que es importante recalcar que en estos procesos de selección ha habido publicidad, transparencia, oportunidad para hacer denuncias. Esas son las fases donde pueden manifestarse todos los que tengan algún interés en hacerlo. Pero finalmente, si algún ente internacional no está de acuerdo con la nominación o la elección, ellos deben de respetar. Hay una libre emisión del pensamiento, pero esa no tiene que rebasar los límites de las prohibiciones a tener injerencia en asuntos internos de Guatemala. Entonces, licenciado, para entender, ¿es un amparo preventivo de posibles injerencias a futuro o es una reacción ante los posicionamientos que han habido de la comunidad internacional ante el reciente nombramiento de la fiscal general? Creo que es importante y debemos de ser bien honestos, objetivos y francos, que en lo personal como ciudadano estoy visualizando que esto está generando bastante discusión y nosotros tenemos un marco al cual acudir, que es que se respete, incluso decirles a todos los actores internacionales, bienvenidos, aquí en Guatemala hay transparencia, pronúnciense, pero no pueden ellos cuestionar inmiscuyéndose directamente en pretender que se designe tal o cual candidato, pues esas facultades la Constitución no se las ha delegado a ningún ciudadano, es a los entes nominadores, reitero, a los electores. Y si antes no se hacía, el error no es fuente de derecho. Y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de reaccionar positivamente con acciones legales y constitucionales. Ahora bien, doctor Cuesi, digamos, si tomamos el evento de esta semana, la designación de Consuelo Porras como fiscal general, digamos, los pronunciamientos han sido a nivel tanto del Departamento de Estado como gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea como bloque, es decir, no hemos visto al embajador Pop acá en Guatemala dando una declaración de que él o su misión rechaza ese nombramiento. Ha sido el gobierno en Washington el que rechaza esa designación y ha sido la canciller de la Unión Europea allá en Bruselas la que se ha pronunciado. O sea, no hemos visto al representante de la Unión Europea acá en Guatemala vertir opinión al respecto. En este caso, digamos, es de gobierno a gobierno afuera y de bloque europeo afuera hacia la designación de Guatemala. En ese caso, ¿este amparo tiene alguna repercusión en eso? Sí, gracias. De hecho, el amparo per se, pues es, como ya lo indicaba mi antecesor, el licenciado Castillo, es una herramienta preventiva para todos estos actos. Debemos de tomar en consideración acá un tema específico. Han habido senadores en Estados Unidos que se han pronunciado en contra de la elección de la ahora fiscal, la doctora Consuelo Porras, en contra de esta determinación constitucional que solo le atañe al presidente constitucional debidamente electo en Guatemala y a ningún otro estado. Creo que se debe respetar esa autodeterminación o ese ejercicio de soberanía de Guatemala. Pero en ese caso, doctor Cuesi, en ese caso han habido pronunciamientos también de senadores diciendo
de que a la fiscal general se le estaba atacando porque había despedido a Juan Francisco Sandoval, por ejemplo. O sea, han habido opiniones de senadores de a favor y en contra, o sea, y digamos, o sea, ¿esto es parejo o es cuando a mí no me gusta porque afecta a este lado y mi corazoncito está de este lado? O sea, ¿cómo manejamos esto? Porque hemos visto declaraciones de senadores estadounidenses en ambos ámbitos, apoyando a la fiscal general y otros recriminando su actuar. Entonces, digamos, ¿cómo lo manejamos? Siendo equitativo, no inclinando la balanza para ningún lado, creo que nosotros podríamos opinar o debiéramos opinar de casa ajena o de otro país cuando nosotros tenemos un país total y completamente en orden. Creo que primero tenemos que fijarnos en cómo venir y gobernar y superar toda aquella problemática política y jurídica que tenemos en nuestro país y también la de nuestros ciudadanos para poder venir y fijarnos en qué es lo que hacen otros países. De verdad que Guatemala no debiera de tomar en consideración todos aquellos señalamientos o todos aquellos comentarios negativos que puedan venir y hacer otras autoridades de otros estados. Sabemos perfectamente que somos autodeterminables y lo que otras personas digan negativamente y que gobiernen otros países no debiera importar en venir y buscar única y exclusivamente el desarrollo social de Guatemala enfocados en el bien común de todos los habitantes que estamos en este país. Ahora, licenciado Castillo, para ir aclarando el planteamiento del amparo, en los medios de comprobación que usted presenta en su amparo refiere a dos piezas periodísticas, bueno, a dos piezas de comunicación. Una donde se hace referencia al planteamiento de senadores que rechazan precisamente la designación de la Fiscalía y por otro lado un tuit de la Unión Europea. Estamos ante dos entes que no tienen relación directa con una embajada, con la embajada específica de Estados Unidos, del país de Estados Unidos en Guatemala, y del otro lado, aunque la Unión Europea tiene un representante en el país, el representante no necesariamente está imputado en estos hechos, porque los medios de comprobación van dirigidos a otros actores. ¿Cómo entender su planteamiento de este amparo cuando inclusive se pide la posible remoción de las credenciales de un embajador o bien el de ser declarado non grato? ¿Cómo entender y sobre todo cómo funcionan diferentes actores? Perfecto, excelente pregunta. En efecto, dentro de los medios de comprobación que se presentan en la acción de amparo presentada, están precisamente esos tweets y esa información relacionada con la Unión Europea, con los senadores de Estados Unidos, pero hay algo muy importante que no mencionaron, que es el informe circunstanciado que estoy solicitando, se le requiere al señor presidente de la República, quien en los medios de comunicación señaló de manera expresa y taxativa que hubo injerencia. En procesos anteriores hubo pretensión de injerencia y él asumió las decisiones constitucionales y legales. De esa cuenta, esto implica que en los procesos posteriores existe la amenaza cierta y determinada que esas conductas persistan. Es decir, todavía persisten las amenazas ciertas y determinadas de una probable injerencia. Y entonces, para que eso no ocurra, estoy solicitando que la Corte de Constitucionalidad le indique al señor presidente, ministro de Relaciones Exteriores, que de concretarse esas amenazas ciertas y determinadas, active los mecanismos convencionales. Establece claramente en la Convención de Viena sobre relaciones consulares y diplomáticas, esta última exactamente, que si en algún momento el Estado de Guatemala, por medio de su presidente, ministro de Relaciones Exteriores, el primero que dirige la política exterior y el segundo que aplica la normativa internacional, en el caso de advertir esa injerencia que es prohibida para los estados, entonces debe de incluso hacer uso de la institución de la declaración de non grato. Esto implica que el Estado acreditante debe retirar a su jefe de misión diplomática. Eso no lo requiero yo, es un pacta sunt servanda, lo pactado entre los estados. Así fue como ellos convinieron y como se materializó este tipo de convenciones y pues obviamente el lex dura lex. La ley es dura, pero debe cumplirse. Pero por ejemplo, el licenciado Castillo, usted hace referencia
a las declaraciones que dijo el presidente de la República en el contexto de este reconocimiento que le da la ANAM, donde él hace referencia que un embajador, y cito textualmente, que un embajador de una potencia le había llegado a comentar el tema de la fiscal general y que él le había dicho que mientras él fuera presidente de Guatemala, él iba a respetar, él iba a exigir que se respetara la soberanía del país. Pero digamos, si el presidente en ese momento sintió que había una injerencia por parte, y aquí no nos perdamos, fue el embajador Pop de Estados Unidos, la Cancillería bien lo pudo haber declarado non grato, ¿por qué no lo hicieron? Pues precisamente para eso es que está la Convención de Viena y la responsabilidad de la aplicación de esa ley es del señor presidente, el señor ministro de Relaciones Exteriores. Y como ciudadano, en el presente caso, lo que compete es que solicite a la Corte de Constitucionalidad, le ordene al señor presidente y ministro antes indicado que ante eventuales amenazas ciertas y determinadas de esa naturaleza de injerencia de gobiernos extranjeros, active las instituciones internacionales. Nos guste o no, les guste o no a algunos sectores, es parte de lo convenido entre los estados. Ahora, doctor Cuesi, la tendencia en América Latina ha sido a judicializar la política y aquellos temas que no son capaces de resolverse por la vía política, pues se trata de recurrir a los jueces para resolver las diferencias. En el caso concreto de las relaciones internacionales, se entiende que es de mutuo acuerdo y sobre todo por relaciones amistosas que se establecen las misiones diplomáticas y que se reciben a los representantes de los estados. Ya hemos tenido en el pasado alguna tensión entre el gobierno de Guatemala y Estados amigos. Hay que recordar el hecho, por ejemplo, de la solicitud que hiciera el gobierno del presidente Morales al gobierno de Suecia a retirar a su embajador u otros ejemplos. Pero no es la forma de los temas diplomáticos de resolverse por la vía de la política, de la conciliación, de los buenos términos antes de judicializar estos problemas. Claro, de hecho, todos los conflictos que surgen entre estados, pues debe darse una plática para poder venir y resolverlo. No obstante, aquí lo básico, lo elemental y el punto que no debemos de perder de vista es respetar la Constitución Política de la República de Guatemala. Creo que el hecho de venir y saber cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de todos y cada uno de los diplomáticos acreditados en Guatemala, nosotros como funcionarios públicos o en el caso de los diferentes presidentes de cada uno de los órganos del Estado, tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial, para todas sus resoluciones, para todas sus actuaciones o todas sus actividades deben de observar taxativamente lo que expresa el artículo 156 de la Constitución Política de la República y es la no obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un hecho delictivo. Es decir, que única y exclusivamente van a actuar dentro de un marco legal observando lo que la Constitución Política establece y no requiriendo o recurriendo a órganos internacionales o a personas que de cierta manera tienen injerencia o pretenden tener injerencia. Guatemala ya probó con órganos internacionales. De hecho, no hace mucho estaba la injerencia de un personaje colombiano acá en Guatemala. Probaron mil y una manera junto con otros funcionarios públicos, bueno, exfuncionarios públicos, porque ahora varios de ellos son prófugos de la justicia, y nos dimos cuenta que tampoco funcionó. Entonces, lo que debemos de hacer única y exclusivamente es estudiar nuestra Constitución Política de la República, cumplirla y hacer que la misma se cumpla. Ahora bien, licenciado Castillo, digamos, para entender un poco más el planteamiento y digamos, si uno revisa un poco, como bien decía Christians, los escenarios de Latinoamérica. En otros países, por menos, le dan 24 horas a un embajador para que tome un avión y amablemente lo invitan a que se regrese a su país de origen. Mi pregunta vuelve a ser la misma. Si el presidente de la República dio estas declaraciones la semana pasada,
el presidente y la Cancillería tienen la potestad, sin necesidad de que la Corte se pronuncie, de decirle a un embajador, mire, señor embajador, con la pena, pero mejor regrese a su país. Tienen toda la potestad. ¿Por qué si el presidente dio estas declaraciones, por qué no lo hizo? O sea, yo no recuerdo, al menos del 86 para acá, que un presidente de Guatemala haya invitado al embajador de Estados Unidos a que se regrese a Washington. Digamos, en este contexto, ¿por qué no se hizo? Muy bien. Si el presidente sintió, digamos, una injerencia. Esa también es una pregunta muy importante, porque acá lo que ocurre es precisamente que es una facultad del presidente de la República y de su ministro hacer la declaratoria de non grato. Es decir, no hay una obligatoriedad, es una facultad que la misma Constitución y los tratados internacionales le dan a las máximas autoridades del organismo ejecutivo que representan a Guatemala a nivel internacional. Y creo que es un buen mensaje de cómo en Guatemala se manejan las relaciones diplomáticas, precisamente porque el presidente asumió una actitud de esas e incluso está aplicando aún así aquella obligación que tiene de mantener relaciones amistosas. Recordemos que nosotros en el contexto internacional sí necesitamos que el Estado de Guatemala mantenga esa apertura económica, cultural y científica con los estados. El Estado de Guatemala no está peleando con la comunidad internacional, solo está pidiendo respeto, como se respeta así también la aplicación de la ley de los otros estados por el principio de reciprocidad. Ahora, doctor Cuesi, no obstante, ante el planteamiento del amparo, el amparo es contundente, a la solicitud de amparo es contundente al referir que aquellos diplomáticos que no cumplan con el respeto a la soberanía, pues debieran ser declarados non gratos, y en el caso de si son funcionarios de los consulados, pues se les retire el exequatur, que es el que les permite ejercer la función registral en los países en los que están asignados. Una sentencia, una eventual sentencia de la Corte de Constitucionalidad realmente generaría mucha tensión entre el gobierno de Guatemala y la comunidad internacional que tiene acreditados funcionarios en el país. Creo que en este tema la Corte de Constitucionalidad, teniendo una función política, creo que no va a ser tan contundente en la determinación de este amparo, pues también por el control no solo constitucional, sino el control de convencionalidad que nuestro artículo 46 de la Constitución Política de la República nos invita como Estado a observar todos aquellos tratados y convenios ratificados por Guatemala. Va a observar la Corte de Constitucionalidad esto al momento de emitir una resolución y va a tratar de fomentar esas relaciones amistosas que deben de existir dentro de los estados, únicamente advirtiendo que Guatemala es soberana, así lo establece la Constitución en su artículo 141, y que las decisiones internas pues se toman sin ningún tipo de injerencia, sin necesidad de poder venir y pelear o buscar esa fricción con otros estados. Viéndolo desde un punto de vista político, no creo que desde ningún punto de vista la Corte de Constitucionalidad se vaya a pronunciar promoviendo algún tipo de fricción entre estados. Lejos de ello, va a hacer una resolución política de esto y va a proferir o va a incitar a que las relaciones sean diplomáticas y amistosas. Eso desde mi punto de vista. Ahora bien, licenciado Castillo, precisamente en el ámbito político, ya en varias ocasiones, digamos, la Cancillería ha difundido comunicados de prensa en donde le hace exhortos, digamos, a la comunidad internacional en torno a no inmiscuirse en temas internos, en decisiones internas. Digamos, en ese sentido, ¿qué tanto, como dice el doctor Cuesi, qué tanto puede resolver la Corte o qué tanto puede decir la Corte en este escenario? ¿Qué tanto puede decir? Porque, digamos, la Cancillería ha difundido comunicados, no recuerdo yo si en las últimas horas ha difundido alguno en este hecho en concreto de la fiscal, pero en otras ocasiones, cuando hemos visto, por ejemplo, embajadores llegar a
audiencias de procesos judiciales muy emblemáticos, pues ha difundido comunicados en donde les hace un exhorto a no inmiscuirse en temas internos. Entonces, digamos, si ya la Cancillería, por así decirlo, tiene un poco claro o lo tiene claro de cómo va la cosa, ¿qué tanto puede decir la Corte en este amparo, al resolver este amparo? Efectivamente, esa es la naturaleza, el planteamiento de la acción constitucional que presenté, en el sentido que la Corte de Constitucionalidad le ordena al presidente de la República y al señor ministro que efectivamente se resguarde la aplicación y el respeto de la institucionalidad de Guatemala y exhortar para que se mantengan y se agoten previamente los mecanismos de conciliación, relaciones amistosas, antes de poder aplicar el marco de derecho internacional basado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que ahí fija claramente cuáles son los principios internacionales que sí o sí deben de respetarse. Es decir, la Corte tiene en este momento la oportunidad de asentar de manera objetiva una interpretación de tal manera que también envíe un mensaje a la comunidad internacional que en Guatemala hay un orden jurídico establecido, que debe de mantenerse la buena comunicación entre estados, pero que debe haber un respeto a la institucionalidad del país. Ahora, licenciado Castillo, en presentar este amparo es en alguna medida no confiar en la capacidad del presidente Alejandro Yamatei de poder imponer el respeto a la soberanía y al respeto a las instituciones del Estado guatemalteco. Es en gran medida un mensaje de no reconocer que el presidente puede llevar adelante por la vía política la función de dirigir las relaciones internacionales del Estado de Guatemala. No lo veo de esa manera, mi estimado licenciado Cristian Castillo, porque por eso es que la legislación prevé un amparo preventivo y en la regulación de ese amparo preventivo no se existe una connotación previa de esas aristas. Simple y sencillamente es una acción constitucional que todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de promover para poder contribuir en el país con la defensa de la institucionalidad. Ahora bien, doctor Cuesi, digamos, ¿cómo entender? Porque en reiteradas ocasiones, cuando al presidente de la República se le preguntaba o se le trataba de preguntar si estaba en su panorama reelegir a la actual fiscal general, pues él decía que en su momento iba a tomar la decisión, que el Ministerio Público es un ente autónomo. Igual, cuando se le ha preguntado y cuestionado a la fiscal general respecto a si hay una amistad con el presidente, si hay algún compromiso con el presidente, ella ha dicho que pues ella dirige una institución autónoma que no tiene nada que ver con el organismo ejecutivo. Si Washington y la Unión Europea, digamos, en sus comunicados uno revisa y no están objetando al presidente que tiene nos guste o no, es una decisión constitucional que él decida quién es el fiscal, sino que la crítica es hacia la señora Consuelo Porras. Entonces, digamos, ¿por qué el Estado de Guatemala tendría que estar molesto con Washington y con la Unión Europea si la crítica es hacia la fiscal general? Sí, gracias. Yo considero que, de hecho, Guatemala no tiene por qué estar molesto con Washington o la Unión Europea, no tiene que estar molesto con nadie, simplemente tiene que hacer caso omiso de comentarios negativos y ponerse a pensar realmente la solvencia que puede tener algunos senadores que critican o que hacen comentarios negativos para poder venir y criticar una elección que, como ya bien usted lo dijo, es constitucional, cuando en realidad yo no sé cómo tienen tiempo estas personas de venir y ponerse a analizar temas internacionales cuando en su propio país tienen problemas tan graves que ellos sabrán cómo resolverlos, pero por ejemplo, tienen problemas de personas que entran con actos de racismo a algunos lugares a empezar a matar gente, tienen problemas con que no pueden venir y regular una aportación de armas, pues permiten que personas a una temprana edad, 18 años, puedan venir a andar armados, tienen un problema serio en el cual se deben ocupar, que es el tema de la drogadicción de muchos de los habitantes de aquel país, como para poder venir y ponerse a pensar en problemas que puedan tener
otros países que al lado de ellos los problemas que tienen resultan ser diminutos, pues aquí no hay matanzas por racismo, por clasismo, no hay aquellos delincuentes seriales, que eso sería un problema realmente grave para Guatemala, pero que tendrían que ver los propios funcionarios de Guatemala cómo solventar ese problema. Con esto lo que quiero decir es, cuando tengan una casa limpia y libre de críticas, tanto la Unión Europea, que enfrenta una serie de problemas, como los propios senadores en Estados Unidos, que también enfrentan problemas del tamaño de su país, que ellos sabrán cómo venir y autodeterminarse, pues son soberanos para elegir de qué manera van a ordenar su casa. Cuando ya la tengan ordenada, sería bueno que se preocupen por problemas que, a la par de los problemas que ellos se enfrentan, Guatemala enfrenta problemas muy, muy pequeños, y de los problemas que ha enfrentado han ido saliendo poco a poco, porque ya tuvimos injerencia extranjera, un grupo de personas que le hicieron dar un retroceso económicamente al país, y poco a poco vamos saliendo adelante, y creo que somos un país que tiene derecho a ser libre y a ser soberano y a poder venir y autodeterminarse. No tener ni permitir aquellos comentarios negativos o aquella injerencia extranjera en su determinación. Licenciado Castillo, es importante ir entendiendo estos temas y conceptos constitucionales que a veces son complejos de desentrañar, y es que la audiencia empieza a hacer sus aportes de manera muy contundente y refiere que cuando hablamos de soberanía, el soberano es el pueblo. ¿Y dónde queda entonces la opinión del soberano pueblo, que ha estado también manifestándose en algún sentido? Sabemos que no hay opiniones unificadas, pero que hay en algún sentido coincidencia de algunos sectores del pueblo con algunos planteamientos de la comunidad internacional. En efecto, el derecho de manifestación de la ciudadanía del pueblo es legítimo, es constitucional y debe de respetarse. Es precisamente por eso que en los procesos de selección de funcionarios públicos en Guatemala, en la Constitución y específicamente en la Ley de Comisiones de Postulación, se establece una fase en la cual pueden manifestarse. O sea, si hay una oportunidad de transparencia para que se hagan valer esos derechos cuando algún ciudadano estima la viabilidad de objetar a algún candidato. Y precisamente eso es lo que legitima el resultado de todo un proceso. Cuando finalmente se ha dado un resultado de la elección, pues eso es parte de todo un proceso democrático en donde también se debe respetar las instituciones. Como ciudadanos también estamos obligados no solamente a ejercer derechos, pero también a respetar las decisiones institucionales, porque eso es parte del Estado constitucional de derecho. Ahora bien, doctor Cuesi, digamos, en el contexto siglo XXI, en el contexto que nos ha tocado vivir en los últimos 2, 3 años, bueno, metiendo la pandemia de por medio, digamos, ¿cómo entender este concepto de soberanía? Precisamente partiendo de lo que también decía Christians, de que al final los mandantes somos nosotros, o sea, y el mandatario es precisamente las autoridades que vía sufragio universal elegimos. Entonces, digamos, ¿cómo entender el término, el concepto soberanía? Porque, digamos, para algunos países significa otra cosa. Digamos, quizá lo más próximo es México, que México no permite que nadie se meta en sus temas ni nada. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entender el concepto soberanía en un mundo tan globalizado, entrelazado, relaciones económicas, relaciones bilaterales? ¿Cómo entender ese concepto? Sí, muchas gracias. De hecho, siempre lo hemos repetido, hemos establecido que tenemos una constitución política realmente muy completa. Y la propia Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 141, literalmente establece: la soberanía radica en el pueblo, quien la delega. ¿Y la delega en quién? En 3 organismos: en el organismo legislativo, en el organismo ejecutivo y en el organismo judicial. Y de una vez establece que para ese ejercicio de esa soberanía debe de existir ese
nivel jerárquico entre esos tres órganos del Estado y se prohíbe esa subordinación, sabiendo que la soberanía es el ejercicio de la autoridad en un cierto territorio, autoridad que recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo en la misma, sino que ésta delega dicho poder en sus representantes. ¿Para qué? Para que ellos vengan y puedan tomar esas decisiones que nosotros les hemos delegado como pueblo. Siempre en Guatemala o en cualquier país, en el ejercicio de la soberanía, van a haber personas inconformes, siempre va a haber un grupo que no está de acuerdo con las decisiones, no obstante, no puede ser mayoría porque nosotros hemos elegido a nuestros representantes y los hemos elegido no por cierto grupo del pueblo, los hemos elegido por mayoría, es decir, que si alguien está ejerciendo constitucionalmente un puesto como funcionario público es porque nosotros en el ejercicio de nuestra soberanía como pueblo le hemos designado a él ese cargo por mayoría. Sabemos que el bien común prevalece sobre el bien particular. Entonces, es allí donde se manifiesta ese ejercicio, por la mayoría, no por una minoría que muchas veces o que siempre va a estar inconforme con una o con otra decisión. Sabemos que muchas personas no están de acuerdo, pero no son la mayoría de personas las que no están de acuerdo con determinado ejercicio de la soberanía. Pero para eso hay un derecho libre a manifestar, siempre y cuando se respete el inicio del derecho de la otra persona. Licenciado Castillo, ya en la última parte de la entrevista es importante hacer un repaso de los posibles escenarios. ¿Cómo ve usted, como ponente del amparo, las posibles resoluciones que pudieran darse al mismo? Yo estimo que lo adecuado es que la Corte de Constitucionalidad asiente un precedente en donde genere confianza en la ciudadanía, en las instituciones, y le ordena al presidente que si eventualmente existe injerencia en los procesos de selección, es decir, en los asuntos internos de Guatemala, se aplique la normativa internacional, porque para eso están las convenciones de Viena, ya indicadas. De esa cuenta también la Corte tiene la oportunidad de emitir una resolución exhortativa para generar esas buenas relaciones entre el Estado de Guatemala y la comunidad internacional, y eso permita mantener un equilibrio en todas las relaciones con los diversos estados, pues Guatemala nunca ha estado aislada y nunca lo estará, porque parte de la comunidad internacional es los beneficios que la ciudadanía recibe en los diferentes ámbitos o esferas, económica, cultural y científica, tal como lo dijimos con anterioridad, y que es el marco en donde debe girar la relación con todos los estados. Bueno, pues muchas gracias tanto al doctor Cuesi como al licenciado Eric Castillo por haber estado esta noche con nosotros. Esperamos verlos en una próxima emisión. Muchas gracias. Igualmente a ustedes y a toda la ciudadanía. Bueno, Cristian, me hace recordar a mí todo este tema, lo que habíamos, lo había mencionado usted, quizá del 2003 al 2010 en América Latina vimos, por ejemplo, presidentes como Chávez, Evo, el propio Rafael Correa, que le daban 24 horas específicamente a los embajadores de Estados Unidos para que se fueran de su país por temas, digamos, quizá mucho menores, ¿verdad? Creo que la tendencia ha cambiado un poco en América Latina, pero este tipo de cosas me recuerdan eso y sobre todo, pues, traigo otra vez la referencia. Yo no recuerdo, al menos del 85 para acá, que un presidente haya expulsado a un embajador de Estados Unidos. Y es que la importancia de Estados Unidos en materia económica, de política regional, a nivel de seguridad regional, etcétera, es innegable. El punto acá, Mario, es que también las relaciones internacionales se establecen de buena fe y por la búsqueda del bien de ambos estados que entran en relación. Es decir, ¿para qué voy a enviar una misión diplomática si lo que estoy buscando es afectar o dañar al otro estado? Y creo que en esos casos las posiciones de presidentes de expulsar a embajadores han sido contundentes en América Latina. Y en este momento lo estamos viendo que hay países que están para presionar, por ejemplo, a Rusia con el tema de la invasión, expulsando a sus representantes
en sus países. El tema es que las relaciones internacionales buscan la cordialidad. La tensión, sobre todo, eleva una espiral de confrontación que puede en algunos casos llegar hasta lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, que es llegar a la guerra. Eso es lo que debemos evitar por la vía diplomática. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos en una próxima emisión. Ustedes en casa, gracias por su sintonía.